cargo de Andrés Román, de la Dirección de Políticas y Normas. Este curso de reclamo a los usuarios de los servicios de saneamiento, con el profesional que tenemos esta tarde, es un especialista de análisis regulatorio de la Dirección de Políticas y Normas, abogado de la Universidad de Piura, asimismo egresado de la Maestría de Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras por la Universidad del Pacífico, así también como con estudios de posgrado y experiencia en Derecho Administrativo y Derecho Regulatorio. Es Andrea Román, es quien nos va a dar esta primera presentación. Pero antes, por favor, quiero a todos y todas, antes de poder iniciar, que puedan encender sus cámaras, por favor, para poder tener una foto de todos ustedes que estamos reunidos esta tarde, iniciando este primer taller de capacitación virtual. Por favor, les pedimos, por favor, que puedan encender sus cámaras para poder dar una foto de estilo con todas las personas que se encuentran con nosotros esta tarde, más de 290 participantes que se encuentran de las diferentes empresas prestadoras a nivel nacional. Unos instantes, por favor, los que tienen las cámaras encendidas, les agradecemos. Los que no cuentan con la cámara, estaremos de todas maneras, sí, con ellos, saludándolos y conectándonos de manera virtual. Ahora sí, por favor, muchísimas gracias. Vamos entonces, apagando nuestras cámaras para poder escuchar, y antes de eso, por favor, tenemos unas consideraciones especiales. Pueden usar el chat para hacer sus consultas o comentarios, ¿sí? Los cuales serán atendidos al término de la exposición de esta tarde. Asimismo, como ya lo indicó Nadia Villegas, el lunes 11 de diciembre se les va a remitir a los correos que declararon en sus fichas de inscripción los enlaces a la encuesta de satisfacción y al único examen final de la capacitación, y tendrán desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche de este mismo día, lunes 11 de diciembre, para poder dar sus respuestas. Dependiendo de su calificación, también las constancias de aprobación o de participación serán entregadas a aquellos que cumplan con haberse inscrito mediante el formulario virtual que la SUNAS envió a su entidad, y también el haber completado la encuesta de satisfacción. Dando estas consideraciones, ahora sí, dejo en el uso de la palabra para la presentación a Andrés Román, especialista de la Dirección de Políticas y Normas. Andrés, buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias más bien por su asistencia. Voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Sí, les pediría, por favor, Juan Carlos o Samir, me pudieran confirmar que se puede visualizar la presentación. Sí, perfecto. Muchas gracias. La presentación. Adelante, por favor. Gracias. Como ya lo ha adelantado Nadia y Juan Carlos, la presentación de hoy básicamente es explicar un poco aspectos generales al procedimiento de reclamos de usuarios en los servicios de saneamiento, la normativa general que existe en el sector y también las garantías o los principios administrativos que rigen y deben regir este procedimiento administrativo. Vamos a tratar de hacer esta presentación lo más dinámica posible, de manera que quede muy claro cuáles son los aspectos generales, y también, si es que hay alguna duda, por favor, al final, como ya lo ha mencionado Juan Carlos, lo pueden colocar en el chat y lo estaremos absolviendo. Bueno, en primer lugar, un poco ya señalando el contenido de esta presentación, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte es básicamente explicar cuál es la función de la SUNAS, un vistazo general a la naturaleza, a la razón de ser de la SUNAS como organismo regulador,
y aterrizado a lo que es la función materia de la presente exposición, la solución de reclamos de usuarios. Luego vamos a ver cuál es el sustento normativo y la importancia de conocer el marco normativo sobre el procedimiento de reclamos de usuarios, para finalmente explicarles las principales garantías del procedimiento de reclamos de usuarios, tanto en las normas comunes como en las normas específicas del sector saneamiento. Dicho esto, pasamos con el primer punto referido a la función de las UNAS en materia de reclamos de usuarios. Y para ello debemos empezar mencionando cuál es la naturaleza o cuál es la razón de ser de la existencia de las UNAS como organismo regulador. Las UNAS como organismo regulador debe ser vista como un árbitro en el sector o en el ámbito bajo su competencia, ¿no? Acá podemos visualizar en la presentación, podemos visualizar una imagen que nos muestra, ¿no? Un triángulo que nos muestra, por un lado, el Estado, el usuario o ciudadano y las empresas, ¿no? En este caso específicamente, las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento. ¿Cuál es el rol específicamente de la SUNAS como organismo regulador frente a las empresas prestadoras? Es exigir el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas existentes. ¿Sí? Por otro lado, es garantizar también tarifas eficientes, ¿no? Eficientes que también de alguna forma beneficien al usuario y al ciudadano. Y finalmente, limitar el ejercicio del poder monopólico. Recordemos que a diferencia de otros sectores, nos encontramos ante la existencia de un monopolio natural. No es lo mismo regular un sector distinto al de saneamiento que a este, ¿no? El sector de saneamiento. Tiene ciertas particularidades que, de acuerdo con la teoría económica, es un monopolio natural, ¿no? Y para ello se han establecido diversas disposiciones que tienen por finalidad garantizar que las funciones que ejerza las UNAS sean de manera independiente y autónoma. Específicamente tenemos la Ley Marco de Organismos Reguladores, la Ley 27332, que en su artículo 2, al igual que en el artículo 32 de la Ley 29158, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, garantizan que las funciones de las UNAS se ejercen de una manera autónoma e independiente. Y esto va a ser muy importante, sobre todo para ver en lo que concierne a la función de reclamos de usuarios. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con esta exposición y ya entrando a lo que son las funciones de los organismos reguladores, es necesario mencionar también cuáles son cada una de las funciones con las que cuenta el organismo regulador como las UNAS. Las funciones que cuentan son la función fiscalizadora y sancionadora, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Que existen un conjunto de obligaciones normativas, obligaciones que la SUNAS como organismo regulador se encarga de supervisar, ¿no? Y para esto también contamos con la función supervisora, que es la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales. Pero ante el posible incumplimiento de una obligación, la SUNAS está facultada a iniciar acciones de fiscalización que pueden llevar a la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador en caso se verifique la existencia de algún incumplimiento. Y posteriormente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se impondrá la sanción correspondiente que puede ir desde una amonestación o a una multa pecuniaria. ¿Sí? Luego tenemos la función de solución de controversias, también tenemos la función normativa, y esa también es muy importante para la presente exposición, pues implica que la SUNAS por sí misma puede elaborar documentos normativos, reglamentos específicos que tengan por finalidad especificar ciertas obligaciones a los agentes del mercado del sector de saneamiento. La función reguladora implica la función de fijar tarifas y la función supervisora, como ya le hemos mencionado hace un momento, es la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales. Y finalmente, la función que nos lleva a la presente exposición de hoy es la función de solución de reclamos. Y ahí sí es importante que nos detengamos un momento para mencionar y de repente algo precisar
la presente exposición es que esta exposición se está llevando a cabo justamente por la necesidad, ¿no? O lo que ha identificado el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de la SUNAS sobre ciertas oportunidades de mejora para la primera instancia, ¿no? Entonces, recordemos que esta exposición es básicamente para eso, para poder eh, buscar o lograr esas oportunidades de mejora dentro del procedimiento de reclamos en primera instancia. El TRAS ha detectado algunos puntos, ¿no? Y estos puntos son justamente los que vamos a tratar de manera general en la sesión de hoy y ya de manera específica en la sesión del día lunes, donde se va a tratar básicamente las principales actuaciones del procedimiento de reclamos. Pero eso sí, quisiera que queden claro porque la exposición va a ser lo más general posible, de manera que todos podamos estar familiarizados con los conceptos básicos esenciales del procedimiento de reclamos y la función de solución de reclamos que tiene la SUNAS. Entonces, dicho esto, se menciona también que la función de solución de reclamos de la SUNAS implica necesariamente resolver en segunda y última instancia administrativa los reclamos que hubieran presentado los usuarios de los servicios de saneamiento. ¿Sí? Entonces, con esta lámina queda claro cuál es la finalidad de la SUNAS como organismo regulador, organismo autónomo, independiente, encargado de garantizar y de ser un árbitro en el sector saneamiento, garantizar la prestación del servicio de saneamiento de manera eficiente, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones y también con plena autonomía e independencia. ¿Sí? Y vista también las funciones que tienen los organismos reguladores, que como pueden ver en la lámina son 6, y en la presente exposición nos vamos a centrar en lo que es la función de solución de reclamos. Entrando a la segunda parte, podemos ver el marco normativo sobre el procedimiento de reclamos de usuarios. En primer lugar, vamos a ver cuáles son el marco normativo vinculado a la solución de reclamos. En este caso, sí es importante mencionar que no necesariamente estas son las disposiciones que van a regular el procedimiento de reclamos, pero ello no significa que no debamos dejarlas de lado, porque existen ciertas disposiciones que nos van a ayudar, ¿no?, a poder tener algunas luces sobre cómo debe resolverse ciertos aspectos del procedimiento de reclamos, ¿no? En primer lugar, y ahí tenemos una pirámide para en todo caso aquellas personas con formación legal, tenemos normas con rango de ley, ¿no? Normas de rango reglamentario y normas Andrés, infrarreglamentarias. Andrés, disculpa la interrupción. Al parecer hay alguna opción de Zoom que está tapando parte de la presentación en la parte superior. Probablemente si puedas mover el cursor para poderlo desaparecer. Ahí está, ahora sí, perfecto. Se Quedó logra ver. bien. Perfecto, Gracias. muchas gracias, más bien. Sí, entonces, como mencionaba, tenemos en la presente lámina el marco normativo vinculado a la función de solución de reclamos, que como les mencionaba, no necesariamente estas disposiciones contienen reglas aplicables al procedimiento de reclamos, pero ello no significa que no deban ser eh, revisadas, ¿no? De manera que puedan dar algunas luces necesarias sobre ciertos principios que van a ser sí aplicables al procedimiento de reclamos de usuarios. Por ejemplo, debemos ver en las normas con rango de ley aquellas vinculadas a la ley marco de organismos reguladores y también que ha sido mencionada al principio de la exposición, que establece cuál es cada una de las funciones que tiene los organismos reguladores. La más importante para la presente exposición, la vinculada a la solución de reclamos de usuarios. Luego tenemos el texto único ordenado de la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, que contiene disposiciones generales sobre la prestación y también respecto a los derechos de los usuarios. En tercer lugar, y es tal vez una de las normas más importantes, no solamente para este procedimiento, sino para cualquier tipo de procedimiento administrativo, es el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ya más adelante nos vamos a detener un poco más sobre esta norma, de mucha importancia para el procedimiento administrativo de reclamos de usuarios, pero debemos tener en cuenta su carácter de norma común. En lo que respecta a normas reglamentarias, el reglamento de la ley marco
de Servicios de Saneamiento, aprobado el texto único ordenado por el Decreto Supremo 016-2021, que también desarrolla los derechos de los usuarios y establece disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo de reclamos. Luego, por algunos aspectos vinculados a las funciones que ejerce la SUNAS y en específico a las funciones relacionadas a la solución de reclamos, se encuentra el Reglamento General de la SUNAS. En tercer lugar, tenemos las normas infrarreglamentarias. Recientemente, y ahí es importante mencionar también, no solamente con las normas que pueden visualizarse en la presente lámina, sino también con el reglamento de reclamos. En el presente año se han aprobado 3 textos únicos ordenados. El texto único ordenado del reglamento de reclamos, aprobado con resolución de Consejo Directivo 015-2023. El texto único ordenado del reglamento de calidad, aprobado con resolución 058-2023. Y el texto único ordenado del reglamento general de fiscalización, aprobado con resolución 064-2023. La finalidad de aprobar estos textos únicos ordenados ha sido la de contar con un solo texto que recopile la versión original y las modificaciones de manera que se tenga una versión actualizada del texto normativo correspondiente. Es facilitar a los diferentes agentes del sector saneamiento para que puedan tener una norma completamente actualizada. Entonces, a efectos de la revisión de la presente exposición y también como recomendación para el momento de la resolución, el análisis de los reclamos, es preferible que manejen las versiones de los textos únicos ordenados, como es la del caso del texto único ordenado del Reglamento General de Reclamos, aprobado por resolución 015-2023. Entonces, ahí podemos visualizar las normas que se encuentran vinculadas al procedimiento administrativo de reclamos en el sector saneamiento. ¿Sí? Como hemos mencionado, tienen los 3 rangos normativos, normas con rango de ley, las normas con rango reglamentario y las normas infrarreglamentarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de del reglamento de calidad y en el reglamento de fiscalización y sanción. Y allí nos podríamos preguntar, ¿qué tendría que ver el reglamento de calidad y el reglamento general de fiscalización con el procedimiento de reclamos, ¿no? O sea, son 2 cosas distintas. ¿Por qué al principio estábamos hablando de la función de solución de reclamos, que era distinta a la función de fiscalización, pero acá lo mencionamos, ¿no? Y acá sí es importante, en específico con el reglamento de fiscalización, porque su anexo 2 contiene la tabla de infracciones y sanciones aplicables al sector saneamiento para el ámbito urbano. Dentro de ese anexo vamos a encontrar un grupo de infracciones que están vinculadas al procedimiento de reclamos, sea para la etapa de las solicitudes de atención de problemas de alcance particular o sea propiamente al procedimiento administrativo de reclamos. Entonces, sí es importante que los operadores del sector saneamiento dentro de la empresa prestadora tengan un conocimiento integral de cuáles son las implicancias al momento de gestionar los reclamos. No solamente es importante que se tenga en cuenta cuáles son las obligaciones que yo tengo al momento de resolver el reclamo, cuáles son los derechos que tiene el administrado, sino también cuáles son las consecuencias jurídicas de yo como empresa prestadora o como representante de la empresa prestadora al resolver el reclamo podrían ocurrir. ¿Qué es lo que sucede si yo no cumplo con seguir el procedimiento administrativo de reclamos y qué es la obligación específicamente que se encuentra tipificada como tal? Eso en cuanto al reglamento de fiscalización y sanción. En cuanto al reglamento de calidad, también podríamos decir, pero calidad es otra cosa, ¿no? Son reglas aplicables a lo que corresponde facturación, por ejemplo, cierre del servicio, ¿no? Otros temas que no tienen nada que ver aparentemente con reclamos, pero hay ciertos aspectos como, por ejemplo, el referido a la verificación posterior. En la sesión del día lunes, ustedes van a ver que uno de los medios probatorios más importantes para los reclamos comerciales relativos a la facturación por consumo medido, ¿sí? En esos se solicita la verificación posterior del medidor, ¿no? El usuario tiene el derecho a solicitar la verificación posterior. ¿Y cuáles van a ser las reglas que deben revisarse para efectos
de analizar cómo debe atenderse este medio probatorio o cuáles son las obligaciones, pues son las que están contenidas en el reglamento de calidad, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de esta lámina son disposiciones que están vinculadas a la función de solución de reclamos y que sí es importante que al momento de que se analice, se resuelvan los reclamos, sean revisadas o por lo menos se tenga conocimiento sobre sus principales implicancias, ¿sí? En la siguiente lámina ya entramos a lo que es propiamente el marco normativo sobre el procedimiento administrativo de reclamos, ¿sí? Estas ya son básicamente las normas que deben aplicarse necesariamente al momento de que el usuario presenta un reclamo, ¿no? Hace un momento les había comentado, cuando estábamos viendo la lámina 6 referida al marco normativo vinculado al procedimiento de reclamos, que una de las normas más importantes, no solamente para este procedimiento administrativo, sino en general para cualquier tipo de procedimiento administrativo, sea municipal, sea con algún ministerio, gobierno regional en general, cualquier procedimiento administrativo, es el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Cuyo tubo ha sido aprobado, o el último tubo ha sido aprobado por el Decreto Supremo 004-2019 del Ministerio de Justicia. ¿Por qué es importante tener en consideración esta norma, ¿no? Ya lo menciona el artículo 2 del título preliminar, que se va a ver más adelante, ¿sí? Que este texto, esta ley de procedimiento administrativo general, es norma común para todos los procedimientos administrativos. Antes de la modificación ocurrida en el año 2016, la ley del procedimiento administrativo general era interpretada, ¿no? O era tratada como una norma de carácter supletorio. Los procedimientos administrativos especiales podían apartarse no solamente de las reglas, sino también de los derechos que reconocía la Ley de Procedimiento Administrativo General. A partir de la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, queda claro, queda zanjada la discusión de si se trata de una norma de carácter supletorio o de una norma de carácter común, ¿no? Si bien su nombre dice Ley de Procedimiento Administrativo General, lo cierto es que las reglas, ¿no? Referidas son a normas comunes, ¿no? Normas comunes aplicables a todo procedimiento administrativo. Pero no todas, no todas, porque es posible y la ley reconoce la posibilidad de que existan procedimientos administrativos especiales. Pero ¿qué es lo que no puede hacer? No puede restringir derechos ya reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué derechos? Vamos a ver más adelante que son principalmente las garantías del debido procedimiento, principios generales del derecho administrativo, entre otros. En segundo lugar, y que también ya lo habíamos mencionado, está el texto único ordenado del reglamento de reclamos, ¿no? Aprobado recientemente con resolución de Consejo Directivo 015-2023. Pero la norma, digamos, que contiene el reglamento, fue aprobada con la resolución 066-2006, ¿sí? Y que ha tenido diversas modificaciones. Modificaciones que, como ya les había mencionado, se han compilado, se han unificado en un solo texto único ordenado. Este reglamento, que va a ser revisado, va a ser materia de exposición el día lunes, contiene los derechos de los usuarios, los deberes y obligaciones de las empresas prestadoras en la tramitación del procedimiento de reclamos. Tiene reglas referidas, por ejemplo, a las modalidades de presentación que deben necesariamente las empresas prestadoras implementar. También tienen disposiciones sobre las actuaciones que deben llevar a cabo para determinados reclamos, las etapas del procedimiento de reclamos, ¿no? Etapa de investigación, la etapa conciliatoria, la etapa resolutiva y también las instancias correspondientes, ¿no? Y allí la función de las UNAS. ¿Cuál es la función de las UNAS? De resolver en segunda instancia administrativa. Eso, tenerlo en claro, que quien resuelve en segunda instancia administrativa siempre es la SUNAS, ¿no? ¿Y por qué? Porque es justamente la necesidad de contar con una opinión distinta a la que ha emitido la primera instancia. Ya lo vamos a ver más adelante,
la diferencia entre la reconsideración y el recurso de apelación en el procedimiento administrativo. Pero son básicamente esas disposiciones que contiene el reglamento de reclamos. Ahora, el objeto del reglamento de reclamos, en todo caso, las materias que pueden ser reclamables están referidas a los servicios de saneamiento. Sin embargo, posteriormente a la emisión de este reglamento de reclamos, a las UNAS se le fue asignada competencias relativas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, así como también relativos a valores máximos admisibles. En ese sentido, se emitieron las resoluciones 057-2017, que regula el primero, y la resolución de Consejo Directivo 011-2020, que regula el segundo, referido a valores máximos admisibles. Sí es importante tener en cuenta que si bien es cierto el reglamento de reclamos establece las normas generales del procedimiento de reclamos, estas dos resoluciones que he mencionado hace un momento, la 057 y la 011, contienen capítulos relativos a el procedimiento de reclamos específicamente cuando el usuario reclama materias vinculadas a valores máximos admisibles o referidas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. ¿Cuáles son? En el caso de la resolución 057, el capítulo 5, ¿no?, de reclamos, y en el caso de la resolución 011-2020, el capítulo 4, que también está referido a reclamos. Básicamente son disposiciones específicas para este tipo de reclamos y en ambas hay eh, una disposición que señala que para todo lo no contemplado en este reglamento se aplica de manera supletoria el reglamento de reclamos, ¿no? Por algo es el reglamento general de reclamos, ¿sí? Bueno, en el marco de la pandemia se emitieron un conjunto de disposiciones, ¿sí? Entre ellas la resolución de Consejo Directivo 012-2020, ¿no? Como podemos ver en la lámina, disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del estado de emergencia nacional. Entre otras disposiciones, esta norma contiene artículos referidos al procedimiento de reclamos. ¿Qué aspectos en general, no? Los que son relativos a modalidades de presentación remota. Recordemos que durante la pandemia y durante la cuarentena específicamente, hubo una promoción del uso de los medios de presentación remotos, ¿no? No presenciales, el uso telefónico, el uso de canales web, para que se puedan presentar los reclamos, ¿sí? Y también para llevar a cabo actuaciones como son las audiencias de conciliación o también las notificaciones de carácter electrónico. Pero finalizado este periodo, ¿no? Finalizado la cuarentena, la SUNAS revisó este marco normativo y se derogaron diversas disposiciones relativas a esta resolución 012-2020, manteniéndose los artículos de la 012-2020, los artículos específicamente el 3, el 9, 10 y 11, ¿no? Que como les he mencionado, son básicamente aquellos relativos al uso de tecnologías de la información, uso de medios no presenciales en el procedimiento de reclamos. ¿A través de qué resolución? Es la última que pueden ver en la presente lámina, la resolución de Consejo Directivo 127-2021. A través de esta resolución se modificaron diversas disposiciones vinculadas al marco de emergencia, algunas se derogaron y otras se mantuvieron vigentes. Las que he mencionado hace un momento, existe una disposición complementaria que señala que las mismas se mantendrán vigentes hasta que la SUNAS apruebe normativa vinculada a la materia de carácter permanente. Entonces, ese es el marco normativo del procedimiento administrativo de reclamos. Como hemos visto, va desde un ámbito legal, ¿no? Que es el tubo de la LPAG, ¿no? Pasando, ¿no? Por normas de carácter reglamentario, ¿no? Y específicamente en el caso del procedimiento de reclamos, la SUNAS ha aprobado diversas disposiciones, ¿no? Que podemos encontrar. Principalmente, la más importante es la contenida en el tubo del reglamento de reclamos, el 015 de 2023, ¿sí? Pero, como repito, no es la única, no es la única norma que ustedes deben tener en consideración al momento de recibir un reclamo, ¿sí?
Ya entrando un poco en lo que es el procedimiento de reclamos, sí me parece oportuno eh, mencionar cuáles son las posibles materias reclamables, ¿no? Y en el caso del sector saneamiento, se ha hecho una clasificación tradicional para poder distinguir los problemas que pueden ocurrir en el sector saneamiento, ¿no? Aquellos posibles aspectos que podrían ser reclamados o que podrían ser objeto de alguna denuncia administrativa, ¿no? Entonces, la clasificación tradicional o las clasificaciones tradicionales que ha tenido la SUNAS son dos. Una por su alcance y otra por su naturaleza. Vamos a delimitarlo únicamente a lo que es objeto de la presente exposición, que son los problemas de alcance particular, ¿no? Esa es la primera clasificación por su alcance. Los problemas de alcance general son aquellos que afectan a más de una conexión, ¿sí? Y que es básicamente una conducta reiterada, ¿no? Y los problemas de alcance particular, que son aquellos que afectan solo a una conexión domiciliaria, ¿no? Entonces, tenemos la primera clasificación, mientras que la segunda clasificación es la referida a la naturaleza del problema. Y acá podemos ver, ¿no? Tenemos primero los problemas relativos a aspectos comerciales relativos a la facturación, los problemas comerciales no relativos a la facturación y los problemas operativos, ¿no? En el caso de los problemas de alcance particular, también tenemos la misma clasificación por su naturaleza, ¿no? Podemos ver acá los comerciales relativos a la facturación y los que mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la norma que regula los problemas de alcance general, sean estos comerciales, operativos, comerciales no relativos a la facturación? Está en el reglamento de calidad y en el reglamento de fiscalización, ¿no? En el reglamento de calidad, en lo referido a las solicitudes de problemas de alcance general. No debemos confundir estas solicitudes de alcance general con las solicitudes de alcance particular. ¿Dónde están reguladas las solicitudes de alcance particular? En el reglamento de reclamos, y que es justamente la materia de la presente exposición. ¿Qué es lo que nos interesa en la presente exposición? Los problemas de alcance particular, ¿no? Un problema de alcance particular, ¿no? Son aquellos, por ejemplo, una facturación que el usuario no reconoce, ¿no? O, por ejemplo, se le ha colocado un cargo que el usuario no reconoce, ¿no? Considera que es excesivo, ¿no? O se le está cobrando por un corte que nunca ocurrió, por ejemplo, ¿no? Un problema operativo, ¿no? Un aniego que podría haber ocurrido, ¿no? Que puede ser un problema, como ya lo he mencionado, operativo. En el caso de los problemas de alcance particular, sean estos comerciales relativos a la facturación, no relativos a la facturación o operativos, como ya se ha mencionado, se resuelven en el marco del reglamento de reclamos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el listado de estos problemas que van a ser profundizados en la exposición del día lunes? Los que están contenidos en el anexo 1 del tubo del reglamento de reclamos. Ahí hay una clasificación específica. ¿Qué es lo que pasa si el usuario solicita, ¿no? O presenta una solicitud de un problema de alcance particular de un tema que no está en ese listado, ¿no? ¿Sería procedente o no o sería procedente esa solicitud? Sí sería procedente en la medida porque este listado no está taxativo, siempre y cuando esté vinculado a la materia de los servicios de saneamiento. Entonces, ¿qué es lo que regula el procedimiento o el reglamento de reclamos aprobado por el tubo del reglamento de reclamos con resolución de Consejo Directivo 015-2023? En primer lugar, regula las solicitudes de atención de problemas de alcance particular, ¿no? En la lámina anterior hemos hecho esa diferenciación. ¿Cuáles son las solicitudes de atención de problemas de alcance particular? Las que generan un problema o que tienen su alcance, que afectan solo a una conexión y que pueden ser de carácter comercial, que pueden ser no relativas a la facturación o problemas de carácter operacional. Solo quiero regresar un momento a esta lámina para que quede claro qué tipo de problemas pueden ser
materia de una solicitud de atención de problema de alcance particular. No todos los problemas, solamente los problemas comerciales no relativos a la facturación y y los problemas operativos. Los problemas comerciales relativos a la facturación, como por ejemplo consumo medido, ¿no? Consumo medido, viene un usuario, ¿no? Y no está de acuerdo con su facturación. Dice, me han cobrado de más, ¿no? De lo que debería venirme este mes, ¿no? Entonces, el asesor o la persona encargada en el local, en la empresa prestadora, no podría decirle que presente una solicitud de atención de un problema de alcance particular, porque esta solicitud está pensada en otros problemas, en los problemas comerciales no relativos a la facturación y en los problemas operativos. ¿Por qué? Porque la finalidad de este tipo de atenciones, este tipo de solicitudes, es que se puedan resolver en el más breve plazo posible. Es darle celeridad y evitar llegar a un procedimiento administrativo. Como estos problemas son, digamos, en algunos casos técnicos, ¿no? Y que no necesariamente ameritarían la revisión de medios probatorios como por ejemplo la verificación posterior o una inspección en el predio, se pensó establecer un, una etapa previa que tenga por finalidad, como les he mencionado, evitar todo el procedimiento administrativo y que se pueda resolver con celeridad. Cada uno de estos problemas comerciales no relativos a la facturación y problemas operativos tiene un plazo de solución dentro de esta etapa de solicitud de atención de problema de alcance particular. Los problemas se resuelven en un plazo máximo de 10 días hábiles. La idea, como les repito, es generar celeridad en la solución de esos reclamos. Finalizado ese plazo, ¿qué es lo que puede realizar el usuario? Sea en los comerciales no relativos a la facturación y sea los reclamos operativos, el usuario tiene derecho a presentar el reclamo correspondiente. Ese es en el caso no se le responda dentro del plazo, como en el caso sí se le responda, pero el usuario no esté de acuerdo con la respuesta. Entonces, el usuario podrá presentar el reclamo. En el caso de los problemas comerciales relativos a la facturación, no tiene que esperar, por así decirlo, esta etapa previa. Puede ir de frente al procedimiento de reclamos y allí se seguirán todas las reglas que, como les repito, el día lunes se explicarán con mayor detalle. Entonces, volviendo a esta lámina que está referida a la estructura, ¿no? O los principales aspectos del reglamento, tenemos que es objeto de el reglamento de reclamos las solicitudes de atención de problemas de alcance particular. ¿Para qué problemas? Operativos y comerciales no relativos a la facturación. ¿Con qué finalidad? Generar celeridad en la atención de estos problemas. Como son problemas que pueden solucionarse de manera breve, se ha fijado una etapa previa justamente para darle una atención y asegurar, digamos, una correcta atención, ¿no? O una correcta prestación de los servicios a los usuarios. ¿Cuál es la segunda materia? Los reclamos, que ya hemos mencionado hace un momento, para los problemas de alcance particular de naturaleza comercial relativa a la facturación, es la vía directa, ¿no? El usuario que tiene un problema de esta naturaleza directamente presenta un reclamo. Para los que tienen problemas operativos o comerciales no relativos a la facturación, deben esperar, si es que se resuelve en esa instancia anterior, en esa instancia previa, o en esa etapa previa, mejor dicho, y en caso no les guste la respuesta, o en caso no hay una respuesta, presentan su reclamo, ¿no? Este reclamo va a conllevar a un procedimiento administrativo con las garantías que corresponda, con los derechos y las obligaciones que también le correspondan a la empresa prestadora, con los plazos también establecidos en la ley general. Y finalmente, que también es objeto, es la queja por defecto en la tramitación en el procedimiento de reclamos. ¿Cuáles son los sujetos? Acá podemos ver y distinguirlos en dos grupos, ¿no? Aquellos que pueden presentar una solicitud o un reclamo, como pueden ver, el usuario, o en todo caso, el reglamento, es flexible en cuanto a quién puede presentar un reclamo, ¿no? El usuario, ¿quién es el usuario? El que cuenta, por ejemplo, con el recibo y efectivamente va a la instalación a presentar un reclamo o una solicitud. Y por otro lado tenemos los
que resuelven la empresa prestadora en primera instancia y el Tribunal de Solución de Reclamos, el TRAS, ¿no? Que resuelve en segunda instancia. ¿Y cuáles son los servicios? Específicamente en lo que es el texto único ordenado del reglamento de reclamos, son los servicios de saneamiento, pero como hemos visto en anteriores láminas, también están los servicios de monitoreo y los de valores máximos admisibles. Esto es las etapas del procedimiento de reclamo. Las podemos dividir en tres, en algunos casos. En algunos casos es solamente dos etapas. Pero en cualquiera de los casos tenemos como etapa inicial la etapa de investigación. ¿Cuál es la obligación de la empresa prestadora en esta etapa? Es actuar los medios probatorios que correspondan. ¿Cómo yo identifico cuáles son los medios probatorios? También está como anexo dentro del reglamento de reclamos. Se ha establecido un conjunto de medios probatorios que deben ser actuados cuando un usuario, por ejemplo, presente un reclamo por el número de unidades de uso. El usuario considera que en la facturación, en su factura, se le está facturando por 2 unidades de uso doméstico, cuando en realidad a él le corresponde solamente una, ¿no? Entonces, ¿qué medios probatorios debo yo como empresa prestadora o como encargado de la solución de los reclamos? En ese anexo lo voy a poder visualizar. Luego, solamente para la etapa, luego tenemos la etapa de acuerdo de partes, que es obligatoria para los reclamos comerciales relativos a la facturación. Y aquí también es importante detenernos un poco en qué es lo que implica esta etapa de acuerdo de partes. Es una posibilidad de nuevamente llegar a tener que pasar por todo el trámite del procedimiento de reclamos. Debemos, en todo caso, pensar que muchos de los usuarios ven este procedimiento como algo engorroso, por más de que puedan tener todas las garantías que exista dentro del procedimiento, pueden ver como algo que les va a quitar el tiempo y que ellos preferirían poder resolverlo cuanto antes, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, la etapa previa que está referida a la solicitud de atención de problemas de alcance particular. Justamente es evitar todo el trámite del procedimiento de reclamos y poder brindar una solución al usuario de manera seria. Esta etapa de acuerdo de partes también tiene por finalidad eso, poder evitar todos los pasos del procedimiento administrativo y darle una solución a el usuario en relación a su reclamo. ¿Cuándo es obligatoria? Como ya hemos repetido, cuando son reclamos comerciales relativos a la facturación. Por ejemplo, ¿no? Yo cuestiono nuevamente, ¿no? El consumo medido. O de repente no tengo medidor, pero considero que la asignación de consumo que se me ha facturado no es la que corresponde, ¿no? Lo cuestiono. Y siguiendo todas las etapas del procedimiento de reclamos, llegamos a la etapa de acuerdo de partes. Y en esa etapa, el usuario va a poder, ¿no? Y es su derecho exponer todos sus argumentos. Una finalidad también que se le puede dar a esta etapa de acuerdo de partes es instruirle al usuario respecto a cuáles son sus derechos y garantías. Recordemos que entre la empresa prestadora y el usuario hay una relación de asimetría informativa. El usuario no tiene conocimiento sobre cuál es, por ejemplo, el contenido completo de la facturación. No tiene, digamos, conocimiento muchas veces, ¿no? Porque puede que sí, conocimiento técnico respecto al sector saneamiento, ¿no? No tendría por qué. Entonces, existe una asimetría de información, ¿no? Entre el usuario y la empresa prestadora. La finalidad de este procedimiento y en específico de las garantías del procedimiento de reclamos es poder reducir esa simetría informativa. Que el usuario sepa efectivamente qué es lo que se está resolviendo, ¿no? Y por qué, sobre todo por qué. No simplemente basta con emitir una resolución y decir, ya absolví tu reclamo. Vamos a ver más adelante que es una garantía del usuario recibir una respuesta motivada. Esto es una respuesta justificada, ¿sí? Y finalmente tenemos la etapa de decisión. En el supuesto que no se haya llegado a un acuerdo, en el supuesto de que la empresa prestadora citó al usuario y este no asistió,
se continúa con el procedimiento hasta que dentro del plazo establecido en la ley se emite la resolución y que debe ser debidamente notificada bajo las reglas del procedimiento administrativo general al usuario, ¿no? Se determina a través de la resolución, la etapa de decisión. Y en cuanto a las instancias, y aquí también es importante saber qué etapa, o en todo caso, a qué entidad le corresponde cada etapa, ¿no? La solicitud de atención del problema de alcance particular es resuelta por la empresa prestadora. Aun cuando el usuario diga, quiero apelar esta decisión, quiero presentarlo al TRAS, quiero presentarlo a SUNAS, no corresponde elevarlo en esta etapa, porque el trámite que se le debe dar a la solicitud que ha sido, digamos, denegada o que no ha sido atendida dentro del plazo, el usuario tiene el derecho a presentar su reclamo. ¿Quién va a resolver el reclamo? La empresa prestadora. ¿Cómo? Con todo el trámite, todas las etapas que se han mencionado en la parte izquierda y con todas las garantías que vamos a ver más adelante. Pero siempre es la empresa prestadora la que resuelve en primera instancia, dentro del plazo. Pasan los 30 días, se notifica al usuario, el usuario recibe la resolución, pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede ser que esté de acuerdo, ya no apela, queda allí. Puede ser que hay un extremo en el que no está de acuerdo, o puede ser también que la empresa prestadora no emitió la resolución, con lo cual se constituye el silencio administrativo positivo, que también es un aspecto que va a ser tratado en la sesión del día lunes, a ser el caso, y en el caso el usuario no esté de acuerdo con la respuesta que se le ha dado, el usuario podrá presentar o un recurso de reconsideración o un recurso de apelación. Y ahí es importante tener en cuenta cuál es la diferencia entre ambas figuras, sobre todo también en quién va a resolver. Y también saber qué es lo que busca el usuario, ¿no? Porque muchas veces, nuevamente volvemos al tema de la simetría informativa y el deber que tenemos nosotros, en general, de poder reducir esa simetría informativa, ¿no? Es que el usuario puede ir a la oficina de la empresa prestadora y dice, quiero presentar un recurso de reconsideración porque quiero que mi reclamo lo vea la SUNAS, ¿no? Quiero que lo vea el TRAS, ¿no? O sea, si se dan cuenta, al final está presentando un recurso de reconsideración, ¿no? Pero en esencia lo que está pidiendo es resolver un recurso de apelación, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta cuál es la diferencia entre el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, no solamente para resolver, sino también para orientar al usuario. ¿Usted qué es lo que desea presentar? ¿Un recurso de reconsideración o un recurso de apelación? El recurso de reconsideración implica necesariamente que la misma instancia, la misma entidad, la misma empresa prestadora resuelve el recurso, pero no únicamente como que una nueva revisión, sino que implica que exista una nueva prueba que haya sido eh, presentada por el usuario en su recurso y que eso implique un nuevo análisis de la misma instancia, de la misma empresa prestadora. Entonces, sí tener en cuenta esa diferencia. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el usuario no cuenta con una nueva prueba? O mejor dicho, lo que no quiere es que la empresa prestadora vuelva a revisar el caso, sino quiere que otro organismo, otra entidad, la SUNAS, lo revise este caso, pero haga un análisis, ¿no? Un análisis distinto, ¿no? Allí corresponde el recurso de apelación, ¿sí? En este caso del recurso de apelación, necesariamente es una obligación, es un deber de la empresa prestadora elevar el expediente en un plazo correspondiente, ¿no? ¿Eso qué garantiza? Garantiza dos cosas. Uno, la tutela efectiva del derecho del usuario, ¿no? De reconocer su derecho a poder impugnar esa decisión, ¿no? Y en segundo lugar, también que se puedan cumplir los plazos, ¿no? Que se pueda cumplir el plazo para que el TRAS resuelva, ¿no? Este recurso de apelación. Es un derecho del usuario a recibir, ¿no? En todo caso, este segundo pronunciamiento de parte de una segunda instancia. ¿Sí? Entonces, ahí en la lámina podemos ver esta distinción
entre las instancias administrativas. Ya finalizando un poco la exposición, vamos a hacer un breve repaso sobre las garantías del procedimiento de reclamos. Y aquí rápidamente vamos a mencionar que como garantías del procedimiento de reclamos de usuarios, debemos tener en cuenta nuevamente el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿sí? Y acá vamos a ver que el artículo 2 del título preliminar es uno de los artículos más importantes de esta norma, pues nos revela el carácter de este texto único ordenado, de esta Ley de Procedimiento Administrativo General, que es una norma común, ¿no? ¿Qué implica que sea una norma común? Y acá en la lámina podemos visualizarlo, es que regula, como dice, todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. En segundo lugar, ¿no? Normas especiales con condiciones menos favorables. Dice, ¿no? Las leyes que crean y regulan los procedimientos administrativos no podrán imponer condiciones menos favorables. Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, el reglamento de reclamos de algún organismo regulador contiene una disposición menos favorable que el tubo de la LPAG? No debería aplicarse, debería derogarse, debería eh, priorizarse, ¿no? O debería aplicarse la más favorable, que es justamente la contenida en el tubo de la LPAG. Y finalmente, ¿no? Sobre los principios administrativos. Y esto sí es importante un poco para cerrar lo que son los principios, las garantías, ¿no? Y acá dice las autoridades administrativas, ¿no? Al reglamentar los procedimientos especiales, que es justamente este reglamento de reclamos, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son estos principios administrativos? Dentro del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, encontramos como principios administrativos el principio del debido procedimiento. ¿Qué implica esos principios del debido procedimiento? Implica una lista no taxativa, ¿no? Que como el Tribunal Constitucional lo ha reconocido, ¿no? Puede ser, pueden ser diversos los derechos que implican esta garantía del debido procedimiento, ¿no? Pero son principalmente y expresamente, en el tubo de la LPAG, la garantía de ser notificado, ¿no? Ser notificado, pero debidamente, ¿no? Bajo las reglas aplicables del tubo de la LPAG y del reglamento de reclamos. Acceder al expediente en cualquier momento, ¿no? Esto debemos entenderlo como un acceso inmediato al expediente, distinto, por ejemplo, la solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Una cosa es que yo, como parte del procedimiento, recurra, ¿no? A solicitar ver el expediente y sacar copias correspondientes al expediente, y otra cosa es que yo vaya como una persona, como un ciudadano, ¿no? Como ciudadano y solicite acceso a la información pública que tendrá una normativa específica y que no viene al caso en la presente exposición, pero sí es bueno tener esa distinción de que esa garantía es del acceso inmediato al expediente. Refutar cargos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es derecho de defensa. Y acá podríamos hacer una equivalencia en lo que respecta a la segunda instancia, ¿no? Y la garantía, o en todo caso, la posibilidad que tiene la empresa prestadora de presentar, ¿no? Documentos que sustenten por qué decidió resolver de una manera en segunda instancia. No es que cuando yo elevo el expediente para el recurso de apelación, como empresa prestadora me desentiendo por completo y ya se verá cómo se resuelve. No, yo tengo la posibilidad, ¿no? En todo caso, el deber también de remitir, ¿no? Información que sustente por qué la empresa prestadora resolvió de una forma. Exponer argumentos, la importancia de llevar a cabo la audiencia de acuerdo de partes. Allí el usuario va a poder exponer las razones por las cuales ha presentado su reclamo, solicitar el uso de la palabra que va complementado con, con esta garantía de exponer argumentos. Obtener una decisión motivada, ya lo habíamos mencionado hace un momento. No solamente basta con responder el reclamo en el plazo establecido, sino también que tenga una respuesta aplicable al caso. Y finalmente, la de impugnar las decisiones. No es una garantía, es un deber de poder presentar el recurso que más considere necesario, ¿no? Aplicado
al sector saneamiento y al reglamento de reclamos y con cargo a que se profundice en la exposición del día lunes, tenemos también algunas garantías dentro del procedimiento de reclamo, ¿no? Vinculada, por ejemplo, a la garantía de acceso al expediente, tenemos la de organizar el expediente, ¿no? La administración, en este caso la empresa prestadora, tiene la obligación de organizar un solo expediente para la solución de un mismo caso, ¿no? Permitir acceder al expediente en cualquier estado del procedimiento, ¿no? El acceso, el reconocimiento de la garantía de acceder al expediente en cualquier momento. Y tenemos ciertas garantías, ¿no? Relativas a la presentación del reclamo, ¿no? Digamos, prohibiciones que tiene la administración, en este caso la empresa prestadora, al momento de presentar el reclamo. Por ejemplo, no puede condicionarse la atención de un reclamo por un problema que afecta directamente la facturación al pago previo del concepto y monto reclamado. No es yo pago y recién reclamo. Eso no corresponde. Luego, tenemos las facturaciones posteriores no podrán incluirse el concepto y monto objeto de reclamo mientras éste no haya sido resuelto en instancia final. Durante la tramitación del reclamo no se le podrá exigir, ¿no? Y va de la mano con el tercer punto. La EP puede cobrar aquello que no está reclamado. Si está reclamado, no lo puedo consignar en la facturación, no lo puedo cobrar. Pero si son conceptos distintos a los que no está reclamado, allí sí la empresa prestadora puede facturarlo y puede cobrarlo sin ningún problema. Otras garantías, la prohibición del cierre del servicio durante el reclamo, el pago efectuado en exceso, la posibilidad de que el usuario, una vez que haya pagado, también puede reclamar. El hecho de que haya pagado no significa un reconocimiento a que no puede reclamar ese concepto. Y finalmente, una garantía del procedimiento es su gratuidad. ¿Sí? Esos han tratado de ser aspectos generales del procedimiento de reclamos, tanto las reglas generales que están a un nivel, digamos, de norma común, y también aquellos que están referidos a lo que son el procedimiento acotado al sector saneamiento. Espero que se haya podido aclarar algunas dudas y si tienen dudas adicionales, por favor, las pueden colocar en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esa participación y esa presentación esta tarde, iniciando el día de hoy con esta primera presentación. Tenemos, Andrés, algunas consultas, interrogantes de nuestro público que se encuentra con nosotros. Hemos llegado ya al tope de las 300 participantes. Por eso que hay algunos que nos han escrito y nos indican pues, que no pueden ingresar, porque lamentablemente el tope ha sido rebasado. Una de las preguntas que han cursado es de María Meneses, indica cómo se debe actuar en este caso. Pues en Cañete se le emite al usuario una carta en la cual se le informa el procedimiento y se le indica que espere la emisión de su resolución de primera instancia para que se pueda admitir su recurso impugnatorio. Esta es la consulta, bueno, el comentario que realiza María Meneses, de la EPS EMAPA Cañete. Sí, bueno, ahí en todo caso, hacer una aclaración, la exposición y en todo caso la absolución de consultas no pueden ir a los casos concretos específicos, sí les pediríamos preguntas generales, ¿no? En este caso, eh, y ahí lo único que podría mencionar es que, ¿qué es lo que se apela? ¿No? Yo lo que puedo impugnar es cuando ya hay una decisión. Si todavía no hay una decisión, yo no puedo impugnar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si transcurre el tiempo de que se deba emitir la resolución y aún la empresa prestadora no ha emitido y tampoco ha notificado la resolución? En esos casos, opera el silencio administrativo positivo, ¿sí? Eso, y ahí sí, con la aclaración de que son preguntas de manera general vinculadas a la materia expuesta el día de hoy, por favor. Muchas gracias. Ok, otra consulta, Andrés, a ver, tenemos una consulta de aquí bueno, se identifica como Melgar. Dice, es sobre el recibo del agua, ¿no? Dice, ¿el mes reclamado se debe considerar o debe suspenderse?
Sí, muchas gracias por la pregunta. En este caso, los, las facturaciones que han sido, en todo caso, los conceptos que han sido materia de reclamo, como se ha mencionado, no pueden cobrarse, ¿no? Yo no puedo realizar el corte del servicio de agua por la falta de pago de un mes que ha sido reclamado. Supongamos, ¿no? Yo reclamo el mes de octubre, ¿no? Y el mes anterior, ¿no? Yo tampoco he pagado, pero ese mes no le he reclamado, ¿no? Entonces, la empresa prestadora diría, mira, ya tiene dos recibos que han vencido, ¿no? Yo puedo proceder con el corte del servicio. Pero el usuario antes, ¿no? Inclusive del vencimiento, el usuario presentó su reclamo. Entonces, allí no podría proceder el cierre del servicio, porque estamos hablando de un concepto que ha sido reclamado. ¿Sí? Entonces, en esos casos no procedería el cierre del servicio. Ok, muchas gracias. También tenemos una consulta de Walner Sánchez. Bueno, él indica, hace un comentario, pero a ver cuál sería la respuesta en este caso. Dice, ¿qué se debe hacer cuando se realiza un cierre del servicio encontrándose en reclamo recurrente? Asumo que es más de un reclamo más de 2 meses, ¿no? Cuando menciona reclamo recurrente, entendería, en todo caso, con cargo a que lo pudiera aclarar, que es una persona que continuamente presenta su reclamo, ¿no? Sí, en efecto, es una situación que puede darse, ¿no? Es, en todo caso, un abuso de derecho, podría ser una causal de abuso de derecho, pero también recordemos que es un derecho del usuario a poder presentar sus reclamos, ¿no? El usuario está plenamente facultado a presentar reclamos, ¿no? Las veces que estime por conveniente. ¿Qué es lo que le corresponde a la empresa prestadora frente a estas situaciones? Resolver en la brevedad del caso, ¿no? Si tenemos como empresa prestadora la certeza de que ese reclamo no tiene asidero, ¿no? Lo que corresponderá es poder presentar la solución al mismo, siempre y cuando respetando las garantías del debido procedimiento. Entonces, cuando menciona de qué se debe hacer cuando se realiza un cierre del servicio encontrándose en reclamo recurrente, no se puede cerrar, como ya lo hemos mencionado en la anterior pregunta, no se puede cerrar el servicio cuando hay un reclamo en trámite. Una vez que ya haya finalizado el procedimiento administrativo, y no me refiero solamente a la primera instancia, sino que ya haya concluido inclusive en el TRAS, ¿no? Allí recién podemos estar hablando de que ya se ha resuelto y la posibilidad de suspender el servicio. Ujú. Ok, muchas gracias. Tenemos, a ver, el, el comentario, ¿no? De Carlos Cruz. Dice, es un comentario, dice, el TRAS debería tener una opción de apelación de parte de las EPS, ya que en principio de Carlos dice, se cometen muchos errores, pero al ser inapelables se vuelve un procedimiento injusto, ya que recurrir al Poder Judicial para variar una resolución del tribunal es un trámite engorroso y generaría un sobrecosto a las empresas en tiempo y dinero. Comentario de Carlos Cruz de la EPS Agua de Lima Norte. Igualmente tenemos a Jessica Villalta, que dice, la notificación virtual al correo electrónico registrado por el usuario al momento del registro del reclamo, ¿es válida? Ahí debemos tener en claro cuál es el momento en el que el usuario está fijando su domicilio. Si es al momento de la presentación del reclamo, llenando el formato del anexo, el formato número 2, ¿no? De presentación de reclamo, ahí hay una opción, ¿no? A que pueda ser notificado por correo electrónico. Si lo ha consignado en ese anexo o en algún escrito, ¿no? Como anexo a ese formato, sí, efectivamente, toda actuación, todo acto debe ser notificado al correo electrónico para que sea debidamente notificado. Si supongamos que puso una dirección física, ¿no? Yo le debo notificar de manera física hasta, ¿no? Que el usuario, por ejemplo, con un escrito ampliatorio, ¿no? Dice, yo identificado, ¿no? Tal,
solicito que a partir de la fecha se me notifique a este correo electrónico. A partir de ese momento, todo acto y actuación debe ser notificado por correo electrónico. Ok, muchas gracias. A ver, tenemos otra consulta de Yasky. Dice, ¿qué pasa si un usuario debe 36 meses, producto de la pandemia, y se le corta el servicio, por lo que reclama los 36 meses de deuda y solicita la reapertura? Sí, ahí solamente aclarar que eso ya es un tema que excede la exposición del presente caso. Es básicamente un tema ya sustantivo, no procedimental del reglamento de reclamos. ¿Sí? Ok, en todo caso, a ver, hay una consulta de Alfredo Fernández. Dice, ¿qué pasa cuando el usuario presenta su reclamo y nunca encuentra respuestas? Asumo que es una respuesta positiva a su reclamo, ¿no? Y va a volver a probablemente a continuar con los procedimientos. En este caso, en la primera instancia, cuando no hay una respuesta por parte de la administración, cuando no hay una respuesta por parte de la empresa prestadora, el reglamento establece que aplica el silencio administrativo positivo. ¿Cómo hace efectivo este silencio administrativo positivo? A través del recurso de apelación ante el TRAS, ¿no? En caso no haya respuesta por parte del TRAS en el plazo establecido para resolver el recurso de apelación, aplica el silencio administrativo negativo. Entonces, el resumen es, si la empresa prestadora no responde en el plazo, se entiende que se le ha dado la razón al usuario. Si el TRAS no responde dentro del plazo que se le ha dado, se entiende que no se le ha dado la razón al usuario. Ok, una consulta de otro de los participantes es, en un recurso de reconsideración, el usuario solicita actuar como nuevo medio de prueba, realizar un BPM. ¿Qué pasa si el procedimiento de verificación por causas atribuibles al UPM supera los 15 días hábiles para dar respuesta al recurso impugnatorio? Sí, allí recordemos que el reglamento de reclamos establece que esos plazos son improrrogables, pero sí, y en todo caso con cargo a que en la sesión del día lunes se pueda profundizar sobre el tema, ya que como hemos mencionado, esta exposición son alcances generales, ¿no? No estamos tratando de entrar tanto al detalle de las materias que pueden ser reclamables. Ok. Aquí Melgar, los asistentes nos dice, ¿se puede llegar a una conciliación previo acuerdo de ambas partes si el usuario presentó su recurso de apelación? El procedimiento permite, ¿no?, que puedan llegar a un acuerdo en cualquier instancia del procedimiento de reclamos. Para tal efecto, ¿no?, y si es que se llega a un acuerdo, el usuario, el administrado, deberá presentar un escrito de desistimiento. Ok. Dominga nos indica, ¿puede un usuario cancelar los recibos reclamados que ya fueron enviados al tribunal? Sí, es posible siempre y cuando no se le esté condicionando a la tramitación de su recurso. Nuevamente recordemos que el usuario tiene derecho a reclamar y tiene derecho a que mientras se tramite el reclamo, no se le exija, no se le facture aquellos conceptos que han sido reclamados. Conforme. Ahora, en otra consulta dice, ¿cuándo la empresa califica un recurso de apelación como reconsideración? ¿Es necesario comunicar al usuario la calificación? De ser así, se tomará para, ¿qué se tomaría para contabilizar el plazo para resolver? ¿15 días hábiles, la fecha de presentación del recurso o la fecha de comunicación al usuario? Siempre debe ser la fecha de presentación. Si consideramos la segunda fecha, podría generar el incentivo de que se alarga y se alarga este plazo y se le da una respuesta, ¿no?, reduciendo así el plazo que tiene el usuario para tener una respuesta célere, ¿no? Entonces, siempre debe ser el plazo desde que el usuario presentó el recurso. Ok. Rosa Pacheco hace la consulta. Cuando usted mencionó que se puede facturar el concepto no reclamado,
Es decir, se puede desglosar el recibo. Por ejemplo, se factura por consumo y convenio. Reclama consumo. ¿Se le puede facturar solo el convenio? Si son conceptos que están separados en el recibo, sí, sí se le puede facturar aquello que no ha sido reclamado. Ok. El usuario Guillén, o bueno, el participante Guillén nos indica, según la normativa se puede refacturar hasta 2 veces al año. En caso comercial, hace la consulta si es posible o no. No, se puede refacturar en cualquier periodo. A ver, si allí estamos en todo caso hablando del tema de consumos atípicos y la refacturación de hasta 2 veces al año, ese sí es un tema que nuevamente excede la exposición de esta, excede en todo caso la materia de esta exposición, pero en lo que respecta a reclamos, en la medida de que salgan fundados, sí, se puede refacturar más de 2 veces en el año, ¿no? Ok, conforme. Luego, Jesús Osorio nos indica, una vez presentado el recurso de apelación, ¿el usuario puede desistir del reclamo o del Sí, recurso? en todo momento puede existirse el procedimiento, ¿no? Siempre y cuando no se haya emitido la resolución correspondiente del TRAS. Ok. A ver, Miguel Fuentes, creo que ya estábamos con esta. A ver, en una reunión de conciliación, dice, admite asumir el reclamo y desiste de él. ¿Es necesario emitir una resolución de primera instancia? Sí debe quedar claro que hay un acuerdo de partes, ¿sí? Eso sí es importantísimo. Al margen de que se emita, es necesario que haya una conformidad por parte del usuario, ¿no? En que se ha resuelto el problema que suscitó el reclamo. Ok. Y a ver, cerrando esta parte con la consulta de Fanny Mundaca, nos indica, si el usuario me solicita en formato 2 notificar su resolución por WhatsApp, ¿el TRAS no lo observará? El WhatsApp no es una modalidad de notificación electrónica. Notificación electrónica es por correo o si es que tuviera una casilla electrónica en caso la empresa prestadora hubiera habilitado ese servicio. Ok. Muchas gracias, Andrés. Estamos terminando de esta manera con ya las últimas consultas y de acuerdo a ello vamos ya cerrando por el día de hoy esta primera exposición. ¿Sí? Los invitamos también para el día lunes con esta capacitación virtual a todos y todas. El agradecimiento a nombre de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de la Dirección de Políticas y Normas, y los esperamos el lunes, en el mismo horario, para poder continuar con la segunda exposición en estas tardes de capacitación sobre el Reglamento General de Reclamos de los Usuarios. El agradecimiento a cada uno de ustedes y asimismo avisar que no hay, indicarles en todo caso que no es que exista un link de asistencia y en todo caso todo se va a ir validando al momento de haber hecho su inscripción. Recuerden en todo caso que después de estas presentaciones, ¿sí? El día lunes 11 de diciembre se va a remitir a los correos que declararon en sus fichas de inscripción los enlaces de la encuesta de satisfacción y el examen final de la capacitación. Y para este examen, este lunes 11, tendrán desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche para poder emitir su respuesta y enviarla a la dirección ya directamente, en todo caso, mediante el formulario. Igualmente también, dependiendo de la calificación, tendrán las constancias de aprobación o participación que se harán entrega y de acuerdo al cumplimiento de dos acciones. El primero, el haberse inscrito en el formulario virtual de la SUNAS y el segundo, haber completado la encuesta de satisfacción. Les agradecemos por su asistencia y los esperamos el día lunes. Muchas gracias. Muy buenas tardes.